José Gabilondo, ¿dónde nace usted y en medio de qué familia? Yo nací en Santiago de Cuba, en el pueblo de Vista Alegre, y mi familia en aquel entonces era mi mamá, mi papá, yo era el primero en nacer y vivíamos con la familia de mi mamá. O sea, para entender mi familia, mi papá había nacido en España durante la Segunda República, un momento histórico con el cual me identifico mucho. Y él vino con su familia a Cuba cuando la guerra civil empezó en España. Y mi mamá era santiaguera de toda la vida, su familia era de allá. Y era una familia, yo diría, como muy normal, muy de clase media, media. Mi papá era contador, mi mamá estudió en la normal para ser maestra, aunque lo dejó cuando se casó con mi papá. Y era una familia muy, o sea, creo muy convencional. Y vivimos en Santiago y entonces, o sea, era un momento insólito, o sea, yo nazco el mismo mes o el mes después de la crisis de los misiles, o sea, era un momento intenso en Cuba y mis padres se habían casado el mismo mes de la invasión de la Bahía de Cochinos, de forma que ellos yo creo que vivieron toda esa crisis, uno no se da cuenta obviamente cuando es chiquito, y entonces nos fuimos a La Habana y vivimos allá. Y tú sabes, yo conozco a mi familia, yo conozco a esa época a través de los recuerdos, los cuentos que dicen. Y yo creo que mi familia era típica de muchas familias cubanas en que había una tradición oral de hablar de lo que pasó, lo que pasamos en Cuba antes de la revolución, durante la revolución, después durante esa fase de adaptación a la nueva Cuba. A mí me encantaban esos cuentos y siempre eran iguales y de alguna manera se volvieron una realidad para mí. Y lo que me contó mi familia, yo me acuerdo o sea, muy vividamente que, tú sabes, en La Habana para sobrevivir tenían que hacer panetelas, vender o sea, vender cosas pequeñas. Vivían como en ese mercado gris entre lo blanco y lo negro. Y de alguna manera todavía hay muchos cubanos, yo creo que viven en eso. O sea, cuando yo oigo los recuerdos de mi familia, me doy cuenta que vivieron una, una transformación difícil de un estado a un estado policial que sufría muchos problemas, pero ellos no eran infelices. Lo que siempre me asombra es que parecían contentos y yo creo que es que ellos tenían a ellos mismos y a pesar de que cuando nace mi hermano nace, era un parto todo normal, pero en el parto hubo un problema y mi hermano nace retrasado mental profundamente. Y mi familia estaba ligando con todo eso, pero de alguna manera era algo, no sé, no éramos, ellos no estaban deprimidos, algo que siempre me asombro, tomando en cuenta lo que estaban viviendo. O sea, mi papá, cuando declaró que se quería ir de Cuba, lo mandaron, había trabajado en algo que se llama el JUSEPLAN, que hacía planificación central, y lo mandaron a trabajar en los campos cortando pangola o cosas así. Pero, o sea, eran obviamente tiempos difíciles, pero yo creo que había una sensación de solidaridad. O sea, uno como niño no se da cuenta. Para mí, yo me acuerdo, en la medida que me acuerdo, tengo acuerdos muy positivos de mi niñez en Cuba. De forma que no sé si eso es algo ok o quieres más sobre. Ah, háblame sobre la salida de Estados Unidos. Bueno, tú sabes, o sea, de nuevo, es algo que conozco solamente a través de los cuentos de mi familia. Y por eso, en el ensayo que escribí, hice el argumento que el cubano americano actual tiene que tener su propio contacto con Cuba, porque para encontrar su realidad y que eso sea distinto
a la realidad de los padres. Pero lo que yo entiendo es que como funcionaba en aquel entonces, o por lo menos como funcionó para mi familia, es que había como una lotería y tú declarabas que te querías ir de Cuba y te inscribías en algún registro oficial, tomaban tu nombre y de alguna manera cambiaba tu condición civil. Y tú y en el sentido que ya no podías tener el mismo trabajo, se hacía como un inventario de lo que tú tenías para comprobar que no ibas a sacar nada del país y que la vida se ponía más difícil de alguna manera, pero por otra parte había cierto alivio, porque ya habías declarado tu intención y solo quedaba esperar para que se diera eso o no. Y yo creo que ellos vivieron mucha ansiedad, no sabiendo cuándo iban a ser seleccionados, pero al final el número salió y ellos se presentaron y salimos los cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Y eso era en el 67. Entonces, unos años después, salió mi tía, mi abuela y mi abuelo. Y cuando vinimos a Miami 3 días, como muchos cubanos. Aquí hay un lugar que se llama el Torre de la Libertad, el Freedom Tower. Ahora es propiedad de una escuela pública, Miami-Dade College. Y era como el Ellis Island de los cubanos. Venían los cubanos y era una plataforma antes de decidir dónde iban. Y pasamos 3 días allí, entonces fuimos a Nueva York porque teníamos familia, mi tío y mi tía, por parte de mi mamá, y ellos tenían una pequeña empresa de distribución de tabacos y mi papá empezó a trabajar para ellos. Ahora, el problema era mi hermano, que mi hermano era muy retrasado mental y mi mamá sabía que se tenía que buscar alguna escuela para él y ella empezó a buscar lugares y visitó a varios lugares que eran horrorosos. O sea, años después habría un pleito muy famoso, hubo una investigación de estas instituciones porque eran lugares donde las personas retrasadas vivían en condiciones absolutamente subhumanas. Y cuando mi mamá vio eso, ella fue a un hospital muy famoso que se llama Willowbrook, que era el hospital que fue el primero en ser denunciado así. Ella pensó absolutamente, no, a mi hijo no lo puedo poner aquí. Y a raíz de eso decidimos que teníamos que ir a otro lugar donde habían mejores escuelas. Mi familia conocía una familia americana en Boston y ellos ayudaron a mi familia. Es que fuimos a Boston en el 68 y yo crecí en Boston. Viví mi vida entera allá hasta salir de allí para ir a la Facultad de Derecho en California. Bueno, una vez en Estados Unidos, ¿cómo influyó en ti vivir en medio de dos culturas, la norteamericana y la cubana, en lo que se refiere a las relaciones hacia tu familia, la escuela y la comunidad donde creciste? Entonces, Es una pregunta muy importante y lo curioso es que yo no me di cuenta de mi etnicidad, de mi cubanía, de mi identidad nacional hasta muy tarde en mi vida. Yo diría que hasta que yo tenía 30 años y te voy a explicar por qué. Pero yo crecí en Boston, era un entorno, en un barrio que era irlandés e italiano. No habían otros latinos, éramos los únicos cubanos y, o sea, incluso latinos en ese barrio. Y como yo llegué tan joven, yo me incorporé y yo no distinguía entre mi familia y mi entorno. Para mí todo era igual. Ahora, cuando yo empecé a la escuela, no entendía el inglés y me dormía y por eso al principio me pusieron en clases para niños retrasados mentales, algo irónico, porque pensaban que yo tenía algún problema mental. Y no era eso, era sencillamente que no entendía. Ahora la situación es mejor, las
las autoridades escolares entienden mejor la situación del niño bilingüe. Pero en la escuela, o sea, yo nunca tuve concepto de que yo era latino o cubano. Eso vino después. Y para mí, lo que fue más determinante en esa época no fue el ser cubano, sino fue más el ser gay. Porque las cosas han cambiado ahora, pero en Boston en aquel entonces era un lugar muy homofóbico. Yo fui el típico chico acosado que fue muy hostigado por muchos medios, y yo me cambiaba de escuela cada año durante la secundaria porque tenía problemas, y para mí todo eso, la identificación como persona gay y intentar pensar, bueno, ¿cómo yo voy a lidiar con esto? Eso más fue mi ámbito de preocupación en esa época. Entonces fui a la universidad, tuve suerte, fui a una universidad muy buena, Harvard en Boston, y allí tampoco tuve amigos latinos. Por lo menos no los conocí, y tampoco tenía una visión étnica de mí mismo. Fui a la facultad, me gradué, fui a California, Berkeley, y allí hice la carrera de Derecho. Y tampoco me identificaba con el tema latino allá, porque en California la identidad latina, particularmente en aquel entonces, puede ser que haya cambiado, era mayoritariamente chicana. Era una identidad que se basaba en México y los inmigrantes de México. Yo tenía muchos amigos mexicanos en la Facultad de Derecho. Teníamos el movimiento se llamaba La Raza, era un movimiento como de reivindicación étnica. Y aunque yo me llevaba muy bien con ellos y eran mis amigos, yo no me identificaba con su planteamiento étnico en frente a la sociedad anglosajona. Yo no me sentía enajenado de la sociedad anglosajona por ese término. Por la razón de etnidad. Entonces me gradúo y es entonces cuando conozco a un abogado, un español de Barcelona, y empezamos una relación. Yo me enamoro de él y suelo ir y voy a España para vivir con él 2 años. Y fue cuando llegué a España que comenzó, yo diría incluso un poco antes, que comenzó este proceso de autorreconocimiento. Y lo que me di cuenta era que, Dios mío, ¿qué americano era? O sea, ¿qué americano era yo en términos de mi idioma, mi forma de ser, mis costumbres? Y sentí como una sensación casi como de fracaso étnico, porque yo pensé, concho, ¿cómo puede ser que yo nací en Cuba, en una familia cubana, ahora tengo una pareja española, vivo en España, y cómo es que soy tan norteamericano, o tan guiri, como dicen en España, que es guiri, en España tienen muchas palabras para el extranjero. Guiri es extranjero, no latinoamericano o cubano, pero sino más como anglosajón. Y eso me dejó con muchas inquietudes. Yo viví allí 2 años y sentía que yo quería recuperar mi etnicidad. Pero eso no se recupera de la noche a la mañana. Eso es un proceso evolutivo, si es que evoluciona. Pero en España comenzó este reconocimiento de qué pasa aquí, cuál es mi etnia. Y yo volví, después de 2 años volví a Washington y más que nada y tenía una asignatura pendiente pensando, concho, tú sabes, yo tengo que remediar, yo tengo que colmar este vacío étnico que yo tengo. Y empecé a entenderme a mi vida y a este país en esos términos. Y eso me ayudó mucho. El marco étnico me ayudó a entender lo que había sentido. Y en términos de mi familia, me ayudó a entender varias cosas. Primero, yo tengo una familia muy, muy cubana. Me encanta mi familia, estoy muy orgulloso de ellos. Pero el proceso para mí de entrar en la universidad, formarme como abogado, entrar de alguna manera en
una posición de élite educacionalmente y como abogado, como académico. Ese proceso de educación también era una ruta de enajenamiento de mi familia, en el sentido que ellos no entendían el lugar donde yo iba socialmente y eso significa que yo me sentía muy solo un poco entrando en este mundo frío, anglosajón. Y por otra parte, en la medida que yo conseguía incorporarme en ese mundo, yo también me enajenaba de ellos, porque ya su cultura era otra. Y yo creo que yo me di cuenta que no hay forma de eliminar esas diferencias, ese conflicto. Yo creo que lo único que uno puede hacer es reconocer el conflicto y, o sea, agradecer que tiene esa facilidad de tener dos culturas y entender que, siempre, que uno va a tener que decidir en cuál quieres vivir. Para mí, yo llegué a un momento en Washington, después de 10 años allá, en que ya me daba cuenta que habían como dos caminos. Había para mí el camino anglosajón blanco, y era un camino donde quizás era menos homofóbico. Yo tenía amigos anglosajones gays, pero no iban a entender la cosa latina. Y por otra parte estaba la fruta latina, que iba a ser un campo mucho más cómodo familiarmente, pero en términos de homofobia iba a ser una tarea difícil por el factor Iglesia Católica y el factor de la cultura. Pero yo me di cuenta que tenía que optar. Y yo opté por el segundo, por el camino latino. Por eso vine a Miami y vine a esta escuela, FIU, que es una escuela que produce el número más grande de latinos con títulos en los Estados Unidos. Y de hecho, se llama Florida International University, la Universidad Internacional de la Florida. La palabra internacional yo creo que es un código para hispano. Porque si tú miras al sistema universitario en la Florida, es por donde estamos, es el lugar con mayor concentración de hispanos. Y volviendo a tu pregunta, yo vine aquí, yo escogí esta escuela porque yo pensé, bueno, este entorno, una escuela hispana, una facultad de derecho que fue fundada para ayudar a los chicos y chicas de aquí, que lleva el nombre, irónicamente, el edificio de la facultad de derecho se llama Rafael Díaz Ballard Hall, o sea, porque está nombrado en nombre del abuelo de los Díaz Ballards que están aquí como congresistas. Que eso ha producido otra polémica. Pero yo vine aquí porque yo pensé, este va a ser un lugar donde yo puedo desenvolver y lidiar con este conflicto étnico. Y lo que he encontrado, y yo estoy muy agradecido de vivir aquí y vivir en Miami y trabajar en esta facultad porque es un campo positivo para vivir el conflicto étnico, el mejor en este país, porque en el resto del país el hispano es una minoría. No tiene fuerza mayoritaria. En Miami no es así. Y no es que los cubanos controlan a Miami. A veces la gente dice eso. Eso no es cierto. Lo único es que aquí no controlan las autoridades típicas. No es el blanco anglosajón que controla a Miami. Y ya eso por sí es un gran cambio. Y lo que eso produce es un espacio de una apertura cultural. Porque en Miami no hay una hegemonía cultural. Hay varias culturas, es pluricultural, algo muy importante. Ahora, volviendo a tu pregunta, tú me preguntas, bueno, la familia, para mí, entenderme como una persona, como un cubano aquí, me ha ayudado a entender mi situación familiar. También, irónicamente, o sea, yo... cuando yo vine a Washington, la primera cosa que hice era intenté buscar una carrera en alguna organización latina, porque yo quería seguir esta tarea de desenvolverme.
étnicamente. No lo conseguí y en cambio lo que hice fue una carrera típica como burócrata, funcionario en las agencias del gobierno, la Reserva Federal, la Comisión Nacional de Valores, el Departamento del Tesoro. Y a lo largo de eso me daba cuenta que me gustaba mucho el trabajo, pero no me identificaba con la cultura. Y para mí el ejemplo más profundo de eso fue cuando yo trabajé en el Departamento de la Tesorería. Como sabemos, el, eh, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el OFAC, es donde tienen todas las regulaciones del embargo y eso es una unidad del Departamento del Tesoro. Cuando yo trabajé para ellos, yo dije que yo nunca voy a poder trabajar con ningún asunto que tenga que ver con Cuba, porque yo como cubano no me siento cómodo formando parte de este proyecto anti-Cuba. Y ellos me lo respetaron mucho, pero yo pude vivir con eso. Ahora, el año siguiente ya era académico la primera investigación que hice fue sobre el Banco Central cubano, porque yo me di cuenta que como académico tenía la libertad, no solamente podía tratar con Cuba, pero podía hacer una carrera examinando ideas que tengan que ver con Cuba. Y para mí eso fue insólito. O sea, mi escuela era una escuela privada, pagó por mi viaje para ir a Cuba y hacer un informe. Eso fue algo de un año, cuando estaba en el Tesoro, en el Departamento de la Tesorería, al año siguiente, donde en la academia podía tratar con Cuba. Ese fue un cambio increíble y es otra razón por la cual me siento muy agradecido a la academia, porque en este país es de los pocos espacios donde puedes tratar con este tipo de asunto. Ahora, tú hablaste el tercer aspecto de tu pregunta. Sí, pero Es, ah, yo quisiera, ya que estás hablando de tu experiencia como niño de padres emigrantes y niño bilingüe, ¿podrías agregar algo de tu relación hacia el español, hacia el de origen tuyo, de tus padres? bueno, ¿Cómo fue todo en ese desarrollo que tú cuentas? ¿Cómo fue esa relación hacia el español? Porque eso es muy interesante. Bueno, mira, me encanta la pregunta porque es una pregunta tan importante, tan importante este tema del idioma. Lo que me pasó a mí es que cuando yo fui a España, a mí me contrataron para dar un curso en español. Y yo me di cuenta que yo hablaba un español horroroso. O sea, todavía hago muchos errores, pero en aquel entonces yo tenía un español pésimo. Y yo pude dar el curso sufriendo mucho y no disfrutando. Y solamente al final de esa instancia conocí a una lingüista en Barcelona y le expliqué a ella lo que me había pasado porque yo me quedé traumatizado con el tema idioma. También porque en Cataluña no les gusta el español, que les gusta el catalán. Y ella dijo, bueno, el problema es que el nivel de español que tú tienes es lo que llaman los lingüistas, o sea, español de cocina, kitchen Spanish, español casero, lo que se habla en la casa, porque yo no había cursado mi educación en español. Y eso me dio consuelo entender el problema, pero me dejó con unas inquietudes y un compromiso fundamental con el idioma y con mejorar y hacer todo posible para mí recuperar la formación lingüística perdida. Ahora, ¿cómo lo hice? Bueno, volví a España, a Washington, y me empapé en lo posible en lo español, pero el problema era encontrar el nivel adecuado, porque o sea, mi primer idioma, o de hecho, había sido el español, pero nunca había estudiado el español, nunca había leído un libro, una novela, nunca había escrito en español, de forma que tenía parte de la formación, pero no tenía la formación formal. Y por eso era difícil encontrar, no había una asignatura que yo podía tomar que se iba a dirigir a mi nivel. Eso me frustró mucho, que yo no podía encontrar lo que buscaba.
y fue muy frustrante. Y así siguió por muchos años. De vez en cuando conocía alguien que hablaba español y hablábamos, me daban ¿sabes? Instrucciones informales. Pero cuando yo vine aquí a Miami, pude desarrollar esto mucho más y empecé a asistir en cursos de literatura, porque para mí es con la literatura que tú vas absorbiendo la cultura y los matices. Y yo empecé a tomar todos los cursos que podía y también hablar siempre que podía, pero yo todavía tengo una situación muy angustiante con el español y he tomado varias lecciones. Ahora tomo clases con una colombiana en la escuela, maravillosa, Nancy Urbina, porque a mí me da vergüenza que todavía yo sueno como un extranjero cuando hablo español y yo entiendo, o sea, no es que tenga la culpa, pero eso es algo que a mí me parece una forma de incumplimiento. Y por eso he tenido varios instructores y en algún momento voy a intentar vivir quizás ir a Cuba para un año o ir a un lugar latino, porque yo creo que si yo pudiera vivir en un lugar me ayudaría. Pero volviendo al tema del idioma, es fundamental. Tengo una biblioteca de fuentes en español. Acabo de escribir la primera cosa en español, pues yo fui a La Habana en mayo para una conferencia de una facultad de Derecho norteamericana y el CENESEX y la Unión de Juristas, y escribí un pequeño ensayo en español y lo van a publicar, y eso es la primera cosa que habré escrito en español. Yo lo considero para mí una frontera de desarrollo. Tengo muchas ganas, soy muy aplicado en general cuando tengo tiempo, y yo lo considero una prioridad existencial y lamento, o sea, en Miami en general no se habla ni el español bien ni el inglés bien, no se habla nada bien en Miami. Y en Miami yo creo que muchas veces es difícil encontrar espacios donde el idioma es respetado, pero para mí es fundamental, absolutamente fundamental. Bueno, y si ahora nos volviéramos a Miami y habláramos de los cubanos en Estados Unidos, ellos tienen una visión propia sobre ellos mismos y a su vez son vistos por los propios americanos desde fuera, desde la forma que tienen los americanos. Y yo te preguntaría, ¿cuál es tu apreciación sobre esto? Bueno, primero quiero hacer hincapié en la idea de que verdaderamente ahora en Miami hay varias visiones, autovisiones de lo que es ser cubano. Yo creo que por muchos años había una visión monolítica en Miami. Yo diría como la época dorada del canje, cuando había una voz cubana como oficial y, y se oían pocas otras voces. Eso ha cambiado. Porque lo que ha pasado, bueno, como tú sabrás, han venido muchos inmigrantes a partir de Mariel, han venido durante Mariel y después de Mariel, y lo que ha pasado es que en Miami hay una multiplicidad de voces cubanas y de identidades cubanas. Todavía esta variedad no ha sido representada oficialmente porque la clase política cubana sigue respondiendo a una visión limitada de lo cubano. Pero primero lo que quiero decir es que yo creo que hay varias visiones. Pero algo que tienen en común, y es algo que me parece muy valioso, es una sensación como de orgullo nacional de ser cubano, y de que ser cubano es algo que no se pierde con el hecho de vivir en Miami o en cualquier lugar o venir a otro país. Es algo constituyente y duradero y valioso. Yo diría que incluso a pesar de que hay distintas visiones, subyace esta idea fundamental. Y es algo que para mí es muy atractivo, yo lo comparto.
Y por eso el cubano ha sido visto a veces de una manera muy negativa por parte de la comunidad anglosajona. Y por distintas razones. Dentro de... en Miami yo creo que la idea estereotipada del cubano es que es una persona como ruidosa, emocional, apasionado. Lo que pasó con Elian, de alguna manera, ejemplifica la forma que ven muchos americanos a los cubanos aquí, como un pueblo que se altera, que desbordado, que rústico y que no se ha asimilado. Esa es una visión anglosajona de lo cubano. Y yo diría que es muy condescendiente, pero eso sí es cierto. Y porque también, o sea, fíjate, yo trabajo en una universidad supuestamente hispana, pero lo que yo veo es que todavía las riendas del poder, donde yo estoy en FIU, están en manos anglosajonas, que tienen el latino aquí y allá de vez en cuando, pero que sigue siendo una minoría en términos de la clase dirigente de la institución. Y eso es algo que a mí me saca de quicio, y particularmente aquí, o sea, porque estamos en un ambiente netamente hispano. ¿Cómo es que la clase dirigente no es netamente latina? Y no la es aquí, pero esa es quizás es otro tema. Pero también quería agregar otra cosa, que como tú sabrás, ha habido una división aquí dentro de la comunidad cubana, que tiene que ver con que yo creo que se divide entre los cubanos que vinieron, yo diría, antes de Mariel y después de Mariel. Y hay una polémica, porque muchos de los cubanos que vinieron después con Mariel y después todavía van a Cuba, tienen contacto con Cuba, se identifican con Cuba y no se han asimilado al núcleo cubano que estaba aquí antes. Y eso crea un conflicto. Otra cosa que quería agregar sobre este tema, que el cubano ha logrado algo muy particular, muy insólito, y es que ha logrado universalizar su visión de Cuba, diría yo, en la política norteamericana, en el sentido que yo diría que se puede decir mucho sobre el embargo, pero yo creo que corresponde a una visión de una visión cubana-americana. Y podemos discutir de si hay otras o no, pero responde a esa visión. Y es muy interesante que una minoría ha logrado apoderarse del aparato de política exterior. El único otro ejemplo que se me ocurre de eso es la comunidad judía en términos de la política de los Estados Unidos hacia el Medio Oriente, donde yo veo lo mismo, que una visión semítica sea ese como el meollo de mucho de la política exterior. Porque es otro, cuando hablas de la visión cubana de los cubanos y la visión norteamericana, yo creo que es interesante porque la ley ha entrado y ese conflicto se desarrolla también o se ve en las leyes. Mi apreciación sobre todo esto es que yo valoro mucho la intransigencia cubana. Los cubanos han sido intransigentes en no querer mezclarse aquí y en valorar lo que tienen y lo que son, en lugar de sacrificarlo en el nombre de la asimilación. Eso me parece muy valioso y muy relevante a lo que está pasando en este país, porque fíjate, es cierto que en los Estados Unidos hay una explosión demográfica latina y la pregunta es, ¿qué se va a hacer con toda esa cultura latina? Pero
eh, la alternativa que dan los cubanos de Miami es no se tiene que desdoblarse a la cultura dominante. Hay una forma de mantener una autonomía de alguna manera. Y eso es muy valioso, porque de alguna manera yo soy partidario del gueto, en el sentido que yo soy partidario de los valores de una comunidad asediada quizás, y el valor de unirse y de continuar las costumbres y los valores en frente a un medio que te quiere asimilar. O sea, fíjate aquí, la metáfora de la asimilación en los Estados Unidos, en los Estados Unidos es lo que en inglés se llama el melting pot, que es, en español sería como la olla podrida. Esta idea de un caldo o algo que derrite a todo el mundo. Tú pones personas que tienen rasgos étnicos o particulares y todos se derriten y se vuelven la misma sustancia. Esa es una visión ofensiva yo diría yo, de la etnidad. Y yo creo que parte del valor que tienen los cubanos en Miami es que han resistido eso.